por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI. Muy buenas tardes, queridos radioescucha. Hoy nos damos bienvenida a todos a este programa Gnosis Siglo XXI. Hoy les acompaña Tomás Tobar, Beatriz Fernández, en los controles Leonardo Rivera y esta servidora Adriana Coenaga. Sean todos bienvenidos. En Gnosis Siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. La base de nuestra salud depende del sistema inmune. Para ello es necesario tener en cuenta nuestra dieta. Es necesario bajar los índices de glucosa para que nuestro sistema inmune se encuentre funcionando equilibradamente. Es decir, tener en cuenta que el consumo de arroz, trigo, maíz, harinas blancas, esto genera pues que la glucosa se suba, por ende nuestro sistema inmune va a estar inhabilitado. Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de nosotros querer equilibrar nuestro sistema inmune es el sueño. Es necesario antes de irnos a dormir, pues sacar los celulares de nuestra habitación, apagar el wifi, ¿sí? Tener la habitación en condiciones adecuadas, es decir, que no entre la luz para que el sueño ayude a reparar nuestro organismo. De igual forma, recordemos hidratar nuestro organismo. Es recomendable, por ejemplo, el consumo de agua con sal y limón. Esto provoca pues un aumento en la hidratación, en los niveles de hidratación de nuestro organismo. Para también equilibrar nuestro sistema inmune, recordemos el contacto con la luz solar. Esta es anticáncer. Los rayos solares nos ayudan a equilibrar también la presión arterial. Y pues también tener en cuenta el ejercicio físico ayuda a que nosotros nos equilibremos y podamos defendernos de de cualquier virus, gérmenes o patógenos. Por ejemplo, un producto maravilloso, antiquísimo y pues 100% natural, orgánico, es la miel. La miel contiene probióticos. Los probióticos, como su palabra lo dice, además activa el sistema inmune. Ya sea que usted consuma una infusión, un té y le agregue unas cucharadas de limón, ¿sí? Va a potenciar los probióticos en nuestro sistema inmune. O ya sea que consuma una cucharada de miel con el limón directamente. Esto también es favorable. Pero también podemos hacer uso de otras plantas maravillosas en infusiones, en té, como el jengibre. De igual forma, si nosotros mezclamos miel con la cebolla roja picada, limón, hacemos una maceración y esto lo consumimos a diario. 2 o 3 cucharadas durante el día. De igual forma, la cúrcuma, que es desinflamatoria, ¿sí? Y la cúrcuma pues también con el jengibre, la miel y el limón hacen una mezcla maravillosa para potenciar nuestro sistema inmune. Además, amigos, recuerde que las emociones negativas, por ejemplo el miedo, el estrés, la tristeza,
hacen nuestro sistema inmune el que sea deficiente. Por lo tanto, es necesario equilibrar estas emociones para nosotros prevenir cualquier tipo de enfermedades. En Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. El amor propio es algo terrible. Por ejemplo, los fanáticos del materialismo no lo aceptan. No aceptan las dimensiones superiores del espacio por amor propio. Se quieren mucho a sí mismo y, como es natural, exigen que las dimensiones superiores del espacio, del cosmos y de toda la vida ultrasensible se les sometan a sus caprichos personales. No son capaces de ir más allá de su estrecho criterio y de sus teorías, más allá de su querido ego y sus preceptos mentales. La muerte no resuelve el problema fatal del ego. Solo la muerte del yo puede resolver el problema del dolor humano. Pero el yo se ama a sí mismo y no quiere morir de ninguna manera. Mientras el yo exista, girará la rueda del samsara, la rueda fatal de la tragedia humana. Mucho es lo que hablan los predicadores sobre la verdad, pero ¿es acaso posible conocer la verdad cuando existe en nosotros amor propio? Solo acabando con el amor propio, solo con la mente libre de supuestos, podemos experimentar en ausencia del yo eso que es la verdad. Muchos critican las obras de la revolución de la dialéctica, como siempre el pseudo. Se ríen de lo que se plantea, por ello el delito de no coincidir con las enseñanzas, con los supuestos mentales, con las complicadas teorías que estos tienen en su memoria. El yo es su soberbia, quiere que todo coincida con sus teorías y supuestos mentales. El yo quiere que todos sus caprichos se cumplan y que el cosmos en su totalidad se someta a sus experimentos de laboratorio. El ego aborrece a todo aquel que le hiera el amor propio. El ego adora sus teorías y preceptos. Muchas veces aborrecemos a alguien sin motivo alguno. ¿Por qué? Sencillamente porque ese alguien personifica algunos errores que nosotros cargamos bien escondidos y no nos pueden gustar que otro los exhiba. Realmente los errores a otros edilgamos, lo llevamos nosotros muy adentro. Queremos extender un saludo muy cordial a nuestros seguidores: Salvación de Luz, Lucía Gallardo, Felipe Quintero, David Mejía, Nubes Sierra, Ángel Arbón, Mónica Espinosa, Orlando Peña, Marco Rodríguez, Maracucha Posada y al grupo Gnosis Siglo XXI. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. Bueno, entonces, como todos los sábados, pues tenemos un tema interesante. Hoy hablaremos sobre la ciencia del bien y del mal. Pues se dice que no hay ni cosa buena ni cosa mala. Realmente diría yo que es la elección a través de lo que hace el ego y pues la sapiencia que tiene pues la conciencia para poder tomar decisiones. Un ejemplo muy claro es el fuego. El fuego nos sirve para nosotros cocinar nuestros alimentos y allí podríamos decir que es bueno porque pues podemos alimentarnos y alimentar a toda la humanidad. Pero si el fuego en algún momento incendiara nuestras casas, sería maldito. Entonces, realmente el mal y el bien
está por debajo de lo que es realmente el amor. Bueno, el tema a desarrollar en el día de hoy con respecto al bien y del mal es un tema bastante, más que todo, psicológico y sobre todo pues dirigido a la parte humana, es decir, la reacción del ser humano ante los eventos de la vida, pero más que todo para descubrir dentro de nosotros ese punto del bien y del mal. Podemos decir que cuando nace un ser humano, pues viene provisto de muchas capacidades, trae unas capacidades intelectuales que le permite crear una sociedad, también trae unas propiedades motrices, traen unas capacidades emocionales, instintivas, que permite permite que el cuerpo se mantenga vivo, lleno de salud, etcétera, etcétera. Pero no solamente nosotros tenemos esas capacidades como ser humano, sino que también se va creando en nosotros una personalidad. Es decir, una personalidad es dependiendo del escenario donde se forme ese cuerpo físico, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a tradiciones, pues va creando personalidades totalmente diferentes. Es diferente una personalidad de aquí, de nuestra cultura, aquí en Colombia, o de pronto la cultura de allá en otros países, por ejemplo, orientales, occidentales, etcétera, etcétera. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Además de esas capacidades intelectuales, emocionales, motrices, instintivas y sexuales que viene provisto todo ser humano, y además de esa personalidad existe algo que se llama la esencia, existe lo real en nosotros. Y cuando hablamos de esencia, estamos hablando de algo más allá de esas cosas, algo más allá del bien y del mal. Estamos hablando de la capacidad de nosotros ver la vida en un punto diferente a lo que normalmente nosotros podemos determinar bien o malo. Poder ver más allá de todas estas cosas es lo que uno le llama la esencia, la parte digna, la parte espiritual, que nosotros debemos ir poco a poco ir desarrollando. También pues el venerable maestro nos enseña que nosotros cuando somos niños, esa esencia se mantiene libre, se mantiene plena. Es decir, que un niño es consciente 100%, actúa la conciencia, la esencia plenamente. Pero también pues se va creando en nosotros los agregados y va poco a poco absorbiendo esos niveles de conciencia, de esencia, y realmente viene en nosotros un aspecto que se llama dentro de la sociedad lo que uno puede catalogar bien y mal, las cosas buenas, las cosas malas, dependiendo de la cultura, dependiendo de las costumbres. Entonces algunas cosas son buenas cuando nos conviene y algunas cosas son malas cuando no nos conviene. Para esta cultura las cosas malas son buenas en otras culturas. Es decir, ese es el juego de la dualidad de las personalidades y del mismo ego. Obviamente la esencia, lo real, lo que está por encima de todo esto, pues está sometida ante y está fraccionada ante esos aspectos de nuestros propios egos, ante ese aspecto entre el bien y el mal. Bueno, se dice que la humanidad solo tiene un 3% libre de conciencia, puede ser menos, pero realmente debe haber un orden, y pues podemos decir que podemos distinguir
o que no existe el bien y el mal, de acuerdo pues a esas acciones que de pronto nosotros estamos haciendo, que tú lo mencionabas, que son varios factores que van a depender de la cultura y costumbres, pero realmente debe haber un orden, ¿ya? Entonces pues tenemos unas leyes a las cuales tenemos que someternos, porque realmente el que está liderando nuestras vidas es nuestro ego, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros, Tomás, teniendo en cuenta, pues nosotros hablamos de los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad? Entonces, si queremos ir un poco más allá de lo que es el bien, el mal, lo que es la moral, todos esos aspectos que nos enseñan para poder vivir en sociedad y poder comportarnos, pero sin embargo, aún así, Jesús el Cristo, cuando estuvo en su vida, fue condenado y aún así predicaba la verdad, ¿ya? Aún así nosotros tenemos como la potestad de ir a arruinar también hasta lo que es real, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, pues, ¿cómo nosotros podemos trabajar para que, ayudando pues con los factores de la revolución de la conciencia, superar esas 2 leyes terrenales, que es el mal y el bien? Bueno, creo que esto aparece en la Sagrada Escritura. Creo que es la primera parte de la Biblia donde habla de un Edén, ¿verdad? De una tentación. Eso aparece en el Génesis. En el Génesis viene de gene, que significa creación, formación de algo, etcétera, etcétera. Entonces existe ahí, en esa parábola bíblica, pues nos dice que le dieron a Eva, le ofrecieron el fruto prohibido y le dijeron las siguientes palabras: si comiere de este fruto, tus ojos serán abiertos y va a conocer el bien y el mal. La persona ve como bien las cosas de Dios y ve como mal las cosas que no es de Dios. Pero hay cosas que aparentemente uno lo ve bien y se esconde algo malo. Como hay cosas que aparentemente se ve mal, pero ahí se esconde el bien. Cuando se habla que se le abren los ojos, es decir, estamos hablando de que tenemos que despertar nuestra conciencia para poder nosotros descubrir dentro de nosotros el bien y el mal. Eso da la experiencia de la vida. El bien y el mal son reacciones de nuestros propios egos. Hay egos buenos y hay egos malos. Hemos tenido pensamientos buenos, honorables, y hemos tenido pensamientos negativos, desastrosos, pero sin embargo, el hecho que tengamos pensamientos agradables, favorables, no significa que no sea el ego que piense, que sienta por eso. Tener conocimiento de ese mal y tener conocimiento de esos egos buenos, de ese bien, pues nos permite conocer la realidad, conocer realmente que la esencia, lo digno, está por encima del bien y el mal. Por eso, para muchas acciones de algunos maestros, la gente lo señala, porque dentro de su cultura, nuestra formación lo ve como algo malo, pero no hemos comprendido que son acciones conscientes que están por encima del bien y del mal. Por esa razón, la autoobservación nos permite descubrir dentro de nosotros ese aspecto del bien y del mal. Al descubrirlo, pues nos permite nosotros poder desintegrarlo y permitir que nuestra esencia pues tome decisiones acertadas. Tomás, una pregunta. Teniendo en cuenta pues que se nos dio
la posibilidad bueno, de escoger entre el fruto prohibido y pues lo que tú mencionabas, podríamos decir de que, bueno, tú también dijiste de que siempre hay cosas buenas que esconden cosas malas y hay cosas malas que esconden cosas buenas. Podríamos nosotros decir que a pesar de que nos pasen dificultades en la vida, nos harían crecer como persona espiritualmente y tener también el conocimiento para poder hacer sabios. Mira, ahora que tú mencionas esto, pues yo repetidamente he dicho estas anécdotas de una joven que estaba casada y vivía en casa de la suegra. Entonces la suegra le hacía la vida imposible porque se sentía que le estaban robando su hijo. Entonces le hacía la vida imposible a la pobre muchacha, y esa muchacha pues obviamente andaba con un profundo resentimiento hacia esa señora. Entonces en cualquier momento la muchacha le dice a su esposo, bueno, toma una decisión. Desde este momento tú decides, o te quedas con tu mamá o te quedas conmigo, pero yo me voy de aquí. Entonces le dieron un ultimato al muchacho. Pues obviamente que él resolvió pues irse con la joven, y no había el dinero para vivir aparte, pero hicieron el esfuerzo y se mudaron a vivir aparte. Arrendado obviamente. Después, como estaban viviendo independientes, se dieron cuenta que no había los elementos de cocina, no había las cosas, porque todo lo que utilizaba era de la suegra. Y tuvieron la necesidad de comprar sus cosas. Y después tuvieron la necesidad de comprar un lote y hacer su casa. Ella me cuenta eso y me decía, por eso odio a mi suegra, porque ella me hizo la vida imposible. Aparentemente es algo perverso que hizo la señora hacia la muchacha. Sin embargo, le dije, pero tú debes estar agradecida de tu suegra, porque si ella no te hace una vida así como la que te hizo, no hubiese salido de su casa, no estuviera los chismes y no tuviera tu casa propia. Es decir, de esas cosas que tú ves malas y que desarrolla un resentimiento a través de ella, un odio hacia la persona, deberías de reflexionar un poco más y ver que detrás de esas cosas había un impulso, se escondía algo bueno para tu propio desarrollo, para que tú individualmente vivieras con tu familia. Ella no lo había visto en ese punto de vista. Y así es todo. Hay situaciones que nos impulsan para tomar decisiones, obviamente, y esas decisiones nos llevan a cambiar ciertas cosas. Entonces, todo eso hace parte de un panorama de la vida horizontal. Pero detrás de todas esas cosas, comprender esas situaciones del bien y el mal, se requiere de una autorreflexión, se requiere de la conciencia, se requiere de esa parte espiritual en nosotros, para nosotros empezar a perdonar a las personas. Porque el perdón es el medio que nos permite liberarnos del dolor, de las enfermedades, de la tragedia. Pero para poder perdonar tenemos que comprender cómo funciona el bien y el mal dentro de nosotros y fuera de nosotros. Bien, hemos escogido un tema con el nombre La ciencia del bien y del mal. Todo lo dicho anteriormente pues es correcto, ¿sí? En el Génesis hace referencia a esos dos árboles puestos en el Edén, tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comieron de ese fruto, pues aquellos dos personajes comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo Jehová Dios,
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hijito mío, ya comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, y conociste su fruto, dulce en la boca y amargo en el vientre. Este tema es muy profundo si nosotros lo vemos desde un punto de vista místico, esotérico. Nos habla de una ciencia, ¿sí? Una ciencia que nos va a librar, pues, de tanto esa lucha, de esa batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. A eso pues hacemos referencia con este tema, la ciencia del bien y del mal. Pero ¿cuál sería esa ciencia? ¿Cuál sería ese meollo, ese punto para que esta humanidad, pues, llevada de un sufrimiento de aquí para allá, de esa lucha, cuál sería, hermano Tomás, esa ciencia? Y pues como siento que como una herramienta, pues, para salir de ese sufrimiento, de ese batallar. Bueno, en sí es bastante místico, bastante profundo, y esperamos que nuestras personas que nos siguen comprendan esto. Es posible que el lenguaje que se le va a explicar posiblemente no lo podamos comprender, pero cuando en la Sagrada Escritura hace referencia a un fruto prohibido, que cuando nosotros podamos o comamos de ese fruto, vamos a tener experiencia del dolor, pero también a través de ese fruto vamos también a tener la experiencia de la libertad, vamos a tener la experiencia de salir del dolor. La experiencia del dolor es la vida, es decir, la convivencia con nuestros familiares, con todo el entorno del mundo, de los países, etcétera, etcétera, ya que en esta convivencia convive el ego. Nuestra esencia está fragmentada, está acondicionada, y el ser humano actúa de acuerdo a ese acondicionamiento del propio ego. Y eso nos produce alegría, tristeza, dolor, encanto, desencanto, etcétera, etcétera. Pero el punto más preciso está contenida en la creación del mismo hombre. Se dice de que a nosotros nos dieron una serie de, digámoslo, de capacidades, y dentro de esas capacidades, que no solamente son motrices, intelectuales, también nos dieron la capacidad de poder crear y recrear la especie. Y ese punto las personas todavía no lo han comprendido. Todo ser humano, dentro de él, tiene la capacidad de crear la especie, de poder engendrar, ¿verdad?, a través de su energía creadora, pues la especie y su herencia. Por lo tanto, cuando hablamos de ese punto del bien y el mal, hace referencia que también a través de un mal uso eso produce dolor, pero también esa misma ciencia que es la del sexo también produce la gloria y el triunfo y nos dirige a ese Dios. Ese punto es muy espinoso y difícilmente pues las personas lo comprenden, pero el ego sencillamente es el resultado de un uso inadecuado de nuestras energías sexuales, sobre todo cuando el ser humano se identifica ante los eventos de la vida. El mismo ego se desarrolla a través de su energía creadora, el mismo ego se multiplica, el mismo ego se sostiene, se sigue alimentando a través de nuestra energía creadora. Es decir, el mismo energía creadora es la fuente del mismo mal, pero también es la fuente de nuestro propio bien.
pero también es la fuente de nuestra propia liberación. Por eso se le llama la ciencia. Es una ciencia superior que nos permite entrar a los mundos superiores. También esa misma ciencia nos permite descubrir los mundos inferiores. Es decir, cuando nosotros descubramos dentro de nosotros la capacidad que tenemos, obviamente a través de nuestra propia energía creadora, podemos nosotros ser conocedor de nuestro propio mal interno. Al ser conocedor de nuestra propia tiniebla, nuestra propia maldad interna, vamos a comprender la maldad fuera de nosotros. Pero también podemos conocer las bondades de nosotros, dentro de nosotros. Eso nos permite conocer las bondades fuera de nosotros. Pero cuando el ser humano, a través de nuestra energía creadora, podamos descubrir nuestra propia luz, nuestro propio ser, podemos también ver y descubrir la luz y los seres de los otros seres humanos. Es decir, utilizar esta ciencia, más allá del bien y del mal, nos permite la liberación. Sí, recordemos que ese fruto, pues, el cual hace referencia al sexo, como decía, lo hemos venido comiendo durante millones y millones de años. Y el resultado ha sido precisamente lo que vemos en estas generaciones actuales, ¿sí? Como el sexo precisamente es piedra de tropiezo y cada día degenera más la humanidad en ese aspecto sexual. Entonces buscamos todo tipo de placeres, buscamos todo tipo de salidas, creemos que vamos a encontrar alicientes en las iglesias, en los sacerdotes, pero es a través del buen uso, a través del equilibrio en nuestras energías creadoras, porque no son las creencias, ¿sí?, las que nos van a solucionar ese vacío interior, ¿sí?, esa búsqueda en la cual se encuentra inmerso el hombre, porque vamos a encontrar más sufrimiento. Ya hemos sufrido demasiado. Por la misma puerta por donde salimos, por la misma puerta debemos regresar. Entonces, he ahí la clave. No es buscando religiones, no es buscar consuelo afuera. Hemos pasado por todos los estadios, hemos sido ricos, hemos sido pobres, hemos sido mujeres, hemos sido varones. Es decir, en eso no hemos encontrado la felicidad, ¿sí? Algunas veces hemos estado de mendigo, algunas veces hemos estado de reyes. Entonces, la idea es, el único camino es la misma puerta por donde salimos del Edén. No es con teorías, no es con creencias, es haciendo el trabajo. Y precisamente es a través de las escuelas de regeneración donde nosotros vamos a encontrar las claves y las herramientas que da el venerable maestro Samael Aun Weor. Es importante, el maestro enseña los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, uno de esos factores es precisamente descubrir dentro de nosotros el aspecto bueno y malo. Esos aspectos creados por nuestra misma energía creadora. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer alguna acción, dentro de ti va a haber un impulso que te va a decir, hazlo. Ya, nadie te está viendo. Es decir, hay el mal actuando dentro de ti. Pero también va a haber algo que, dependiendo de la cultura, la costumbre, la tradición, la educación, te dicen, no, pero no se debe hacer, porque me van a tildar, me van a señalar, etcétera, etcétera. También esa parte que te aconseja de no hacer las cosas. Eso se puede descubrir a través de la autoobservación, el mirar hacia adentro, el mirar
esas reacciones en nosotros, pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera, nos permite descubrir el bien y el mal dentro de nosotros. Independientemente a todo esto existe la esencia, esa parte digna que nos permite visualizar dentro de esas cosas buenas que se esconde detrás de ella, dentro de esas cosas malas que se esconde, y tomamos la decisión más adecuada. Por eso dice el maestro Samael que la conciencia está por encima del bien y del mal. Cuando el ser humano desintegra el ego, y la única energía que desintegra el ego es la energía creadora, cuando el ser humano desintegra el ego, despierta su conciencia. Al despertar su conciencia, realizan acciones conscientes, que muchos lo pueden clasificar como bueno o como malo, pero son acciones conscientes. Cuando son acciones conscientes, está en equilibrio con la ley, con la justicia, está en equilibrio con el universo, con todo lo que existe, con la naturaleza. Nuestras acciones son inconscientes, aunque esté llena de buenas intenciones, porque son egos que siempre toman decisiones buenas, pero para obtener beneficio. Entonces no son acciones totalmente conscientes y que no traen un equilibrio dentro de la naturaleza. Entonces, más allá de todas estas cosas, repito, existe la conciencia, existe nuestro ser, que hace que nuestras acciones sean equilibradas. Bueno, teniendo en cuenta, Tomás, en la vida pues nosotros tenemos responsabilidades, y tú con el ejemplo que colocabas de la mujer pues que fue sometida a humillación y todo eso, pero llega el momento en que se libera, pues toma la iniciativa, porque realmente hay situaciones que pueden ser tóxicas para nosotros, donde nosotros podemos tomar conscientemente la mejor decisión o egoicamente tomar la decisión, porque pues está también la decisión egoica, pues o analizarla, estudiarla, para poder tener una decisión más consciente en nuestra vida. Teniendo en cuenta eso, hacen una pregunta, un seguidor dice: si uno deja a su mujer porque no le gusta que uno transmute, ¿eso es bueno o eso es malo? Entonces, a veces nosotros pues siempre vamos a ser probados, ¿cierto? Siempre vamos a estar como en búsqueda de qué estamos hechos. Como lo dije ahorita, se dice que tenemos un 3% libre de conciencia, y hasta puede ser menos, ¿ya? Entonces, no siempre las decisiones que tomemos a la ligera deben ser definitivas, pero sí deben ser muy, muy estudiadas, porque también dicen que todo pasa, pero muchas veces pasamos la hoja, pero no aprendimos la lección. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, primero pues como a nosotros no solamente nos siguen estudiantes gnósticos de otras escuelas o que ya conocen la gnosis, sino que también personas que apenas están incursionando en estas enseñanzas, es posible que hay ciertos términos que no pueden comprender. Cuando habla de transmutación, estaba hablando de hacer buen uso de nuestra energía creadora, transformar nuestra energía. Y muchas veces para este tipo de eventos se requiere del acompañamiento del hombre y la mujer. Un matrimonio debe estar dirigido a la transformación del ser humano, o sea, dirigida a que a través de él tomemos de nuestra energía creadora para nuestro desarrollo no solamente espiritual, sino como seres humanos, como seres que vivimos en una sociedad, ¿verdad? Como seres que debíamos ante la sociedad ser personas no de buena costumbre ni de mala costumbre, sino seres realmente con una inteligencia para tomar decisiones inteligentes. De tomar una decisión, si es buena o si es mala, entramos en el mismo proceso.
porque es buena para algunos cuando le conviene y es mala cuando no le conviene. Pero más allá de eso existe la conciencia. Es decir, cuando nosotros en su momento debemos tomar una decisión, debemos entrar en una meditación, entrar en contacto con lo real en nosotros, con nuestra conciencia, y que sea ese aspecto en nosotros que tome decisión y que está por encima del bien y del mal. Cuando nosotros decimos será malo, será bueno, lo que pueden decir los demás no dejan de ser algo que dicen los demás, pero nuestra decisión del corazón, balanceando los pesos, ¿verdad?, las cosas, tenemos que tomar decisiones más inteligentes y no justificando de pronto ciertas circunstancias para poder uno dejar a la esposa o al esposo o tomar decisiones equivocadas. Hay que tener en cuenta de que nuestro cónyuge no es una casualidad, sino una decisión, y que muchas veces decisión de vidas pasadas en nuestra existencia, o sencillamente por ley, no se puede deshacer sencillamente porque es malo o es bueno. Tenemos que acudir a nuestra conciencia para tomar decisiones más inteligentes. Sí, algo que es muy importante, lo que decía Beatriz, tenemos que buscar mucho y trabajar lo que es el equilibrio emocional para poder nosotros tomar decisiones, ¿ya? Y esas decisiones nos van a hacer sabios para poder nosotros enfrentar cualquier situación, porque pues, como le decía, o sea, ante la sociedad siempre va a haber ese aspecto bueno y malo, pero conscientemente nuestro ser es el que nos dirige como ser espiritual y nos libera de esa ley y nos lleva a una ley superior que es el amor. Bueno, entonces le damos gracias a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Hoy les acompañamos aquí la hermana Beatriz Fernández, aquí la hermana Adriana Buenaga. En los controles, nuestro director, el señor Leonardo Rivera. Este servidor quien les habla, Tomás Tobar. Así que para todos, que tengan paz inverencial.